dilatación, tiene un efecto de vasoespasmo, bueno, son diferentes funciones que puede producir. Luego tenemos el grupo de las citocinas. También en este caso, las citocinas, uno de los elementos celulares más importantes relacionados a la producción de las citocinas son los macrófagos, ¿no? Los macrófagos con estas citocinas en una etapa inicial, en el mismo proceso y también en la etapa final. ¿Cuáles son los elementos del grupo de las citocinas? Pero ahí están las interleucinas, el interferón, el factor de necrosis tumoral, alfa y beta. Tenemos quimiosinas también dentro de este grupo, interleucina 8, el factor planetario 8, proteína 1, los rantes de todo su grupo variado de mediadores químicos en relación a estas citocinas. Y ahí están las funciones también de estas citocinas durante el proceso. Por ejemplo, participan en la síntesis y la liberación de los mediadores químicos como la prostaglandina, las prostaglandinas, que son muy importantes en lo que es el dolor. El óxido nítrico es importante, por acción del óxido nítrico, por acción de la misma histamina, es producido a través de las células endoteliales, y este óxido nítrico va y actúa en el músculo liso de la pared de los vasos, produciendo vasos, dilatación, de los cambios vasculares en su etapa inicial del proceso inflamatorio. También permite la activación de los leucocitos. ¿Qué hacen los leucocitos? Los leucocitos, como no, tienen que salir de la luz del vaso por el incremento de la permeabilidad vascular, diapéresis. Y una vez que salen del intersticio, tienen que llegar hasta el lugar de la intisular, y eso tiene que ser favorecido por un gradiente químico, que es la quimiotaxis. Entonces, que favorecen esto, no favorece una quimiotaxis. Producimos sustancias que favorezcan la llegada de los leucocitos hasta el lugar de la acción. Participan en el proceso de la fagocitosis, participan en la adhesión de los leucocitos a las células endoteliales en la primera etapa, cuando hay una malignación de los mismos. Estos se tienen que adherir sobre las células endoteliales para después salir. Entonces produce también sustancias a ese nivel, producen las interleucinas que favorecen esa adhesión, un factor de necrosis. Nueva llegada de leucocitos al foco, una guerra del proceso inflamatorio. Muchas veces cuando los leucocitos están siendo superados por el agente causal, el agente que estamos invadiendo, los debilitan los refuerzos, los participan de ese reclutamiento. Ya en la etapa ya, cuando ya está concluyendo el proceso inflamatorio, hemos dicho que ese proceso inflamatorio tiene que estar íntimamente ligado a los procesos de regeneración o reparación. Entonces, en esa etapa, para este fin, estimula la separación, proliferación de fibroblastos, proliferación de angioblastos. Los angioblastos son una forma especializada de fibroblastos, ya he dicho ese grupo, pero que están orientados más a la formación de vasos, a la neoformación vascular. Entonces,
sangre, y a través de la sangre el oxígeno, de todo. Entonces, si nosotros hablamos de la proliferación de fibroblastos, se puede haber para hacer la reparación, eso no pasa la cicatriz, hay mayor cantidad de fibroblastos, ¿cuál es el motivo de los fibroblastos? Producir tejido, colágeno, fibra y colágeno. Y entonces, para eso necesitan también tener energía o nutrientes. Entonces, por eso que hay una mayor formación de vasos, a través de los cuales van a crear estos nutrientes y estos fibroblastos que vienen a producir esa reparación. A todo ese proceso donde hay mayor formación de vasos, mayor proliferación de fibroblastos que están produciendo fibra colágena y obviamente también el simulatorio, está todo en la zona, se conoce como el tejido de granulación. O sea, el tejido de granulación es la etapa inicial en el proceso de separación, en el proceso de la formación de la cicatriz, como vamos a ver en el otro tema. Primera parte es el tejido de granulación, bueno, después va a formar, ¿no? Y vean ustedes también ilusionativos, para mí la producción de, bueno, el desarrollo de fibras y los procesos. Sistema mononuclear fagocítico. Acá es así porque dentro del proceso se van a llegar a constituir las células epitelioides y las células mononucleares. Esta toda la etapa en la formación de estos elementos fibrales. Ya tenemos el vaso sanguíneo, ya tenemos los leucocitos, ¿no es cierto? Polimorfonucleares. Se llama así porque su núcleo tiene diferentes formas, trilobular, tetralobular. No lo he explicado en cuestión, pero más o menos es así. Y tenemos también los monocitos. Cuando se incrementa la permeabilidad, hay salida de los leucocitos y hay salida de los monocitos. Los leucocitos que funcionan, ¿a qué van acá? Está el daño tisular. ¿Qué funcionan? Son los neutrófilos. Fagocitosis. Los monocitos. Los monocitos, o sea, también tienen esta función, pero primero, dentro del torrente se denominan como monocitos y cuando salen acá al intersticio, o sea, fuera del vaso, se convierte en macrófagos. Tienen también esa función de fagocitosis. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes llegan primero al lugar? Los que llegan primero son los neutrófilos. Estos también van a llegar, pues llegan a una etapa tardía. Pues dice, sale del vaso y un periodo de 24 a 48 horas se convierte en macrófagos porque tienen menos movilidad. Estos son los celulares. Tienen menos movilidad, entonces llegan o tardan más tiempo en llegar a su acción, por eso no es en la etapa inicial. Los que actúan en la etapa inicial son los neutrófilos. Después, claro, van a llegar, es una causa de la disfunción. Después, porque tiene menos movilidad, dice por eso que es 24 o 48 horas que se transforman en macrófagos. Pero en ambos casos se reiteran tanto los neutrófilos, o sea, los neutrófilos polimorfonucleares, como los monocitos tienen esa función de fagocitosis. Entonces, monocitos que se conocen en el torrente sanguíneo, llenan tejidos y convierten en macrófagos. Función fagocitosis. Pero hay esta situación en la que
esos macrófagos no pueden destruir lo que han fagocitado. O sea, hay bacterias que no se pueden destruir con facilidad. ¿Qué hace entonces el macrófago? Cambia de forma y se convierte en una célula epitelioide de nuestro tamaño. Cambia la forma y se convierte en una célula epitelioide. O sea, la célula epitelioide no es otra cosa que un macrófago transformado que ha cambiado. Es difícil que la fagocitosis, no, pero no puede destruir lo que ha ingerido, no puede, y entonces se transforma en una célula que ha multiplicar. ¿Y cómo se transforma de esta manera? Es por la fusión de las células epitelioides. Se fusionan estas células epitelioides, ¿no es cierto? Y tenemos que por la fusión se ve una célula grande, ¿cierto? Con varios núcleos, célula gigante, nuclear, hay una fusión de varios núcleos. Y entonces ahí hablamos de esas dos tipos de células gigantes multinucleares, que las mencionamos con más frecuencia en patología de corazón. ¿Cuál será esta? ¿Viste esto? ¿Cuál es? Tiene varios núcleos, obviamente, esto pasa, pero que se disponen de manera desordenada. ¿Cuál es esta? ¿Cómo se llama? Célula gigante multinucleada. Langas. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Aquí sería entonces así. Langas. ¿Está bien? Aquí está. ¿Cuál sería? Los núcleos se disponen de la periferia de la manera que vamos a ver. ¿Qué tipos de células multinucleares tenemos? Dos. ¿Cuáles son? Ya, ¿cuál sería la profesional? Esta. ¿Y lo ponemos cuerpo extraño? No, al revés. ¿Al revés? Sí. Al revés. Esto viene acá. Y esto viene acá. La larga tiene los núcleos dispuestos en la periferia de la manera finalizadora, el cuerpo extraño es esto. Pero, ambos casos se originan de esta manera. Y ese es el sistema monofagocítico, mononuclear, monofagocítico. Entonces tenemos más pequeñas. Son las más frecuentes, hemos dicho, las multinucleares de Colana, que dan los núcleos de la periferia. Generalmente, con más frecuencia, este tipo de células se observa en la tuberculosis. Generalmente, también se puede dar en otras micosis, por ejemplo, la histoplasmosis, gracias a este tipo de células. Luego tenemos la del tipo cuerpo extraño, los grupos están en el centro, terminan desordenados, los más claras. Y también estas otras células que con menos frecuencia se ven, que también son multinucleares, las células de Turton. Los inflamatorios crónicos, que a nivel de la piel, un tumor, por ejemplo, que característicamente nos observa estas células que nos sirven de diagnóstico, para aseverar que es un dermatofibroma, pero para ver que es un tumor dermatofibroma benigno en la presencia de las células del tumor. ¿Cuál es la diferencia con las otras células? Que también tiene varios núcleos. ¿Sí? Y entonces esos varios núcleos se disponen en la parte central como formando un círculo. Entonces la parte interna del círculo es de una coloración más intensa y esta parte por fuera del círculo más clara por el proceso de ¿no? Entonces, tutón. También por ejemplo, en el hueso tenemos los osteoclastos, que son las películas, y
las células de Achoc que característicamente se ven en la bibliomática. Esta célula, según ustedes, también tiene muchos grupos en la parte central, pero se ponen en la parte central, pero no formando círculos, sino de manera como un grupo sobre la, ¿no? Ya hablando de la clasificación morfológica de la inflamación, ¿cómo se observa este proceso inflamatorio? Tenemos acá en primer grupo que es la inflamación serosa. Debido a salida y desarme de líquido acuoso en el lugar. Entonces, el ejemplo más claro para esto, quemaduras de segundo grado. Ustedes saben que las quemaduras de segundo grado se caracterizan por unas ampollas, ¿no?, que están llenas de líquido. O sea, la quemadura genera proceso inflamatorio en el cual por los pasos que uno menciona en la inflamación se ha hecho que se dé un incremento en la permeación y hasta el líquido, que es el que está ocupando esas ampollas, ¿no? ¿Y qué es esa ampolla? ¿Por qué se forma esa ampolla? Debido a que hay un desprendimiento entre la epidermis y la dermis. Se desprende y ahí se produce la colección de ese líquido. Entonces, ten mucho cuidado cuando, por ejemplo, se revientan esas ampollas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se revientan esas ampollas? Queda desprotegida o expuesta a la dermis y son focos de posibles focos de infección, ¿no? Sabemos, hemos dicho, el epitelio escamoso, los planos arterial-creatinizado es el epitelio más resistente y por eso está en todo nuestro organismo en la parte externa, porque es de protección, pero si se rompe, bueno, después está la dermis inflada. Susceptible de infecciones, bueno, los virus, ¿qué virus a nivel de la piel producen vesículas? El herpes, ¿no? El herpes, muchas veces, bueno, cuando uno ya adquiere infección por herpes, bueno, tenemos que convivir con el virus, pero de manera periódica, o sea, no estacionaria, como si fuera un mes, de manera periódica, cuando bajan nuestras defensas, se incrementa la patogenicidad del virus y entonces se produce esa inflamación con la formación de esas vesículas, del herpes labial, tenemos también el herpes genital, y eso va, y esas vesículas también llenas de ese líquido seroso. Entonces, esas son las más características. También la pleuritis tuberculosa, que es el desarme pleural, que se produce, ¿no?, acumulación de líquido en la cavidad pleural, como se conoce este proceso de la tuberculosis. Entonces, ahí vemos realmente una quemadura de segundo grado con formación de esas vesículas de ese nivel. Ahí tenemos también una infección por herpes, esa vesícula llena de líquido. Entonces, eso también es una inflamación serosa. Luego tenemos la inflamación fibrinosa. ¿Cuál es la característica de la inflamación fibrinosa? Que en el lugar donde se está desarrollando el proceso se llega a formar lo que se denomina aquí la fibrina. La fibrina va recubriendo toda la zona afectada, ¿no? Va cubriendo, hay una acumulación de esa fibrina en toda la zona. ¿Cómo se define esta? Como salida de inflamación. Hay una permeabilidad, entonces eso permite que salgan proteínas plasmáticas, fibrinógeno desde los vasos celulares, ocasionando esto el precipitado de fibrina. Entonces, varias patologías que pueden observarse acá. La imagen que les estoy mostrando es una imagen característica de una pericarditis, que se conoce justamente como forma el papel mantequilla, ya como toda la superficie externa de nuestra pericardio, incluyendo el corazón, también el peso material respecto a una microbización. Por la similitud a ustedes colocando mantequilla o pan, por eso es pericardio.
van de una quiere con sus términos, ya bastante simple, pero tiene mucha similitud, ¿no? Lo mismo, otra pericarditis, entonces vivimos a nivel pericardio, como toda esta parte amarilla blanquecina que ven ustedes ahí, y la fibrina, y prácticamente están recubriendo toda la zona dentro de esta información luminosa hay otra variedad, por ejemplo, esta que se llama la membranosa o pseudomembranosa, la difteria, que se llama como la parte de la microcistas no se cubierta por esta fibrina y otras patologías también que desarrollan este tipo de información. Una membrana que estaría cubriendo esa zona, por ejemplo, membranosa, pseudomembranosa, pero que está dentro de lo que es la inflamación fibrinosa. Su curado por la acumulación de pus. Acumulación de este material purulento. Ejemplo más, o sea, como el que más nos tocamos son los abscesos, ¿no? Abscesos son una colección de material purulento. ¿Y por qué está constituido este exudado purulento? Una cosa más que hay que aclarar acá, creo que lo he dicho. Cuando hay salida de líquido desde los vasos hacia el intersticio, ese líquido se transmite o es un trasudado o es un exudado. ¿Cuál es la diferencia? En que en el exudado hay salida de elementos celulares, o una gran cantidad de elementos celulares, como son los neurólogos. Hay una gran cantidad de salida de, ¿qué más? De proteínas. Y eso hace que incremente su densidad. Y es que en el trasudado no. Salen pocas proteínas, salen pocos elementos celulares. Cuando hablamos nosotros de que esa acumulación de líquido en el intersticio es consecuencia del proceso inflamatorio, estamos hablando de un exudado. O sea, en la inflamación siempre hay un exudado. Como hemos dicho que a través del incremento de la permeabilidad salen proteínas, obviamente, pero también salen secos, una cantidad importante. ¿Ya? Pues, inflamación, exudado. Entonces, ¿por qué está constituido? Justamente ahí están. El material purulento, neutrófilo, piocitos, células necrosadas, o sea, los detritus celulares, las células muertas y el líquido que sale. Hay gérmenes que característicamente producen este tipo de inflamación. Dentro de estos, los más importantes y están relacionados con el absceso es por el estafilococo. Esas bacterias de los estafilococos que producen absceso. Y ahora de frecuencia también nosotros, pero fundamentalmente tenemos los abscesos. Ahí está justamente un absceso a nivel de la vecina. Entonces, ya hablando más específico, hemos dicho que es el absceso ocasionado, la agente causal de los estafilococos. La definición tiene ahí una inflamación bien delimitada con acumulación localizada de pus. Pero también dentro de este grupo están las foliculitis, también agente de los estafilococos. Es la acumulación de pus, una inflamación o acumulación de pus a nivel de los folículos pilosos, en la raíz de los folículos pilosos. Algunas personas tienen mucha tendencia a esto, ¿no? Después de esas horas, van a pasar unas soluciones especiales para evitar una foliculitis. Y esta foliculitis se puede ir pues extendiendo. O sea, no solamente estar ya a nivel de folículos, sino extenderse más allá, más profundamente,
El edema, inflamación supurada o presencia de material purulento a nivel de una cavidad hacia acá, pero también dentro del concepto está la inflamación de este material a nivel de un órgano o una víscera hueca. Y lo que más frecuentemente escuchamos es un edema pleural, como si le puso a nivel de la cavidad pleural, edema a nivel de las articulaciones, pero también en por ejemplo, se menciona mucho el edema vesicular, como si le puso a nivel de la vesícula, las colecistitis agudas que van con conmoción muscular, se denominan como ediemas, o un edema apenticular, también la pectadura con pus de la luz, se conoce como este nombre de edema apenticular. Dentro de este grupo está también la epiflemo, o también denominada como celulitis. Inflamación purulenta también, como se le puso, primero, que no es como el absceso es bien delimitado, bien localizado, incluso tiene una membrana. En este caso de epiflemocelulitis es una localización de forma irregular y además puede comprometer zonas extensas, hay parte de una extremidad superior, parte de una extremidad inferior, son zonas más grandes, no son bien definidos. El espejo, ahí comienza desde la piel de la cara, parte de la cara, está con este proceso. La úlcera. Cuando hablamos de úlcera, es automáticamente lo relacionamos que es un defecto con la solución de continuidad a nivel de la piel. Sí, evidentemente tenemos epitelio, pero también tenemos úlceras que se pueden formar en la vía digestiva. También tenemos el estilo arterial, tenemos úlceras gástricas, úlceras pépticas. No se puede dar. Por eso dice la definición: defecto en el revestimiento superficial de la piel o las pérdida de ese tema. Es una necrosis secundaria en inflamación a nivel de las capas superficiales, que pueden afectar, no será, pero antes no usará de las úlceras de cúbito, entonces en medicina interna, esto que es rotar o geriatría, ¿no? Para tocar con los pacientes, ¿no? Que tienen úlceras de cúbito, es por ancianos generalmente no pueden movilizar, no tienen un problema, sobre todo, y están mucho tiempo en una sola posición. Entonces, va a sentir pues, lamentablemente disminuye la calidad de sangre de la zona cerebrosa, forman unas úlceras que son bastante alarmantes en algunos casos, incluso a veces no llega a la cabeza. Por eso decía un proceso, había un recubito, pero inicial. Por ejemplo, acá, difícil que consolide, ¿no? Ese borde hay que hacerlo sangrar, hay que revitalizar ese borde cortando esta zona para que vaya regenerando desde la parte, porque si no está medio de células vitales, una inflamación hemorrágica